les contaré acerca de algunos personajes históricos que aseguraron haberse encontrado con apariciones divinas. Vamos, se encontraron con Dios. Y estas apariciones los ayudaron a convertirse o a acrecentar su fe, en fin. Algunas apariciones de estas son muy conocidas. Ahí está el caso de Juana de Arco, el de Constantino, el emperador, que vio una cruz en el cielo, o el de místicos como San Juan de la Cruz o Catalina de Siena. Vamos a contar algunos episodios en los que se presentaron a veces signos divinos y a veces el mismo Jesucristo en persona. El primero es un amigo de este programa, Emanuel Swedenborg, que a los 56 años de edad tenía una existencia tranquila, era un hombre de ciencia muy respetado, había publicado numerosos libros, era funcionario en Suecia de alto rango. Allá por 1744 empezó a tomar apuntes en un diario acerca de algunas visiones que él tenía en sueños. El 7 de abril de 1744 tuvo un sueño en que se le apareció el Cristo. El diálogo fue extraño, porque Cristo le sonrió y le preguntó si tenía libreta de salud. Es una pregunta que Dios mismo no suele hacer mucho, pero le preguntó. Y claro, Swedenborg, algo desconcertado, y le respondió muy bien, porque le dijo: Señor, eso debe saberlo mejor que yo, confiando en que Dios lo sabe todo. Sin embargo, antes de desaparecer, Jesús dijo que no sabía nada acerca de su libreta de salud. Pero esa aparición en sueños fue un antecedente de una aparición más contundente. Al año siguiente, Swedenborg estaba en Londres, en abril del año 1745, y vio un hombre sentado en una taberna donde él también estaba, y escuchó con claridad decirle: no coma demasiado, y nada más. En la noche de ese mismo día, el hombre se presentó en la casa donde paraba Swedenborg y dijo que era Dios, y le encargó realizar una nueva traducción de la Biblia. Borges no cita el encuentro de la taberna, dice que un desconocido directamente lo siguió por las calles de Londres a Swedenborg, y el aspecto no fue descrito por Swedenborg, y de pronto se le apareció en su cuarto y le dijo que era Dios. Vea, discúlpeme, soy Dios, le dice el tipo, ¿no? Y directamente le encomendó la misión de revelar a los hombres la verdadera y perdida fe de Jesús. Usted me va a hacer el favor siguiente, y listo. Le anunció que su espíritu, el espíritu de Swedenborg, recorrería cielos e infiernos y que podría conversar con los muertos, con los demonios y con los ángeles. Y a partir de ese día, Swedenborg terminó con toda otra escritura que no fuera mística. Según él mismo declaró, todo lo consignado en sus escritos provino de una única fuente. Los propios ángeles y los espíritus tuvieron la bondad de revelarle sus secretos con sobriedad. Dice Borges que Swedenborg registró esa vida visionaria en densos tratados que yo he tenido el gusto de examinar, de prosa clara e inequívoca. A diferencia de otros místicos, prescindió de la metáfora. Es como una guía de viaje, Swedenborg. No dice, entonces, una luz inefable que venía como de... No. El espíritu me dijo: mire, aquí los estúpidos están junto con los estúpidos. Así. Bueno, ese fue Swedenborg. De todos modos, conviene conocerlo a Swedenborg a través de Borges. Es más divertido leer lo que Swedenborg dijo del otro mundo, del cielo y del infierno, que es fantástico, que no leer directamente a Swedenborg, que es un poco más pesado.
Pero entre las muchas cosas que dijo está esa que acabo de decir yo. Dice que ser estúpido es casi tan malo como ser malvado y que la gente no es que se va al infierno, elige sola el infierno, elige sola. Entonces los malvados van a donde los malvados, los estúpidos a donde los estúpidos y todo así. La revelación divina que tuvo Francisco de Asís fue interesante. Citemos a Chesterton, que escribió una biografía de San Francisco. Dice Chesterton: los primeros biógrafos de Francisco, sensibles a la revolución religiosa que produjo, buscaron en los primeros años del santo señales de aquel terremoto espiritual. Lo dramático es que en aquel muchacho no había por aquellos días ningún signo exterior que delatara algo particularmente místico. Es que la verdad es que Francisco era un calavera que se la pasaba gastando sin problema la guita de su padre, que era un mercader rico, un vendedor de telas. Usaba Francisco trajes alegres y brillantes propios del gusto de aquellos años. Era poeta y soldado. Había caído preso en una lucha contra los habitantes de la vecina Perugia. Pero un día pasó lo siguiente. El asunto se desarrolló en las ruinas de la iglesia de San Damián, un antiguo santuario de Asís que estaba abandonado y se caía a pedazos. Francisco llegó hasta allí y escuchó una voz que salía de un viejo crucifijo y que le dijo: ¿no ve que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Francisco hizo caso a la voz de Jesús, pero no del modo más piadoso, porque para reconstruir aquella iglesia de San Damián le afanó a su viejo, el mercader. Le afanó un montón de tela y unos caballos y los vendió. Claro, el viejo se enojó y encerró a Francisco en un sótano. Lo dejó salir unos meses más tarde y después lo llevó incluso a proceso ante un obispo que le ordenó a Francisco restituir el dinero. Ese día Francisco devolvió el dinero, no sé si todo, porque seguramente había pagado la reparación de la iglesia. Le devolvió algunas telas e incluso le devolvió sus ropas, las que él vestía. Y casi desnudo salió de aquel recinto para iniciar la vida de santo que ya conocemos. Bien. Cuenta Voltaire que un auténtico asceta llegaba a un estado que se llamaba esiquía. Eso se producía cuando ningún sentimiento, ningún pensamiento, ningún saber o imagen sensible podía perturbarlo. Puede decirse entonces, o podía decirse entonces, que un verdadero asceta no podía disfrutar ni siquiera de la visión de Dios. Y entre todos aquellos que renunciaron a los placeres mundanos para obtener alguna señal, hubo uno que renunció a todo, pero incluso a la visión del propio Cristo. San Salamán era un asceta de Siria. Y cuenta Teodoreto que los ángeles se le acercaban con insistencia y Salamán, mejor dicho, se comportaba con total indiferencia. En alguna oportunidad empezó a tirarle piedra a los ángeles. Vio cómo son los ángeles, ¿no? Son un poco pesados. Empezaban a revolotear alrededor y te agarró piedra y los corrió a piedrazos. Varias veces se le presentó el Cristo a la entrada de su gruta y San Salamán no le respondió jamás. Contaré una historia de Mac Jacob, que fue un amigo de Picasso, que formó parte de la vanguardia artística de Montmartre a comienzos del siglo XX. El 22 de septiembre de 1909, a Mac Jacob se le apareció Cristo. Y Jacob, que era judío, se convirtió y dejó una evocación de lo sucedido. Parece que mientras estaba descansando, alguien tocó el timbre. Ah, no, golpeó la puerta. Jacob preguntó quién llamaba tan temprano. Y la respuesta fue: ¡abra la puerta, que la cruz pesa mucho y quiero apoyarla! Jacob entreabrió la puerta y lo vio al Cristo ahí.
y lo vio con la cruz, una cruz muy grande. Dice, ¿cómo va a ser para entrar con esa cruz? Dice, bueno, la entro por la ventana, dijo Cristo. Y cuando estuvieron juntos en la habitación, el Hijo de Dios solo le dijo, mira la cruz, y se esfumó. La conversión de Max Jacob fue difícil. Los sacerdotes, a los que tuvo que explicar su visión, se reían y lo consideraban un borracho de Montmartre. Varios años más tarde, en plena guerra mundial, consiguió que unos padres especializados en la conversión de judíos aceptaran darle instrucción religiosa. Y recibió el bautismo el 18 de febrero de 1915. Y el padrino fue Pablo Picasso. Extraordinaria historia. Última historia. Lovell Prošnitz nació a fines del siglo XVII en Polonia. Vivía en la región de Moravia y allí se casó y era vendedor ambulante. Más tarde dijo que era cabalista y aseguró un día salió y le dijo a todos los vecinos, che, dice, esta noche, a medianoche, la presencia divina se verificará en mi casa. Le dijo, mira, esta noche, a la medianoche aparece Dios aquí. ¿Cómo puede ser? Decían todos. Bueno, pero el caso es que a la hora anunciada todo el barrio se agolpó frente a lo de Prošnitz. Después de todo, no todos los días aparece Dios en la casa de alguien. La verdad es que Prošnitz había extendido de un extremo al otro de la habitación principal, donde hizo entrar unos 30 vecinos, una gran cortina con agujeros, con una lámpara, una mezcla inflamable, total que hizo una especie de linterna mágica que ya se conocía en aquel entonces, y se podían ver unas letras, las letras de un mensaje sagrado que indicaba que el propio Lovell Prošnitz era el enviado de Dios. Al principio el público se impresionó un poco, pero un vecino escéptico arrancó la cortina y dejó a la vista los bastidores y todo el aparato que usaba Prošnitz para hacer aquel engaño. Fue descubierto y, enterados del caso, los rabinos de Moravia lo declararon maldito, que no sé qué es, pero es malo. Entonces Prošnitz se fue, viajó por Austria, Alemania y Hungría, pero las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas. Entonces, desesperado, hizo algo poco habitual. Le escribió a otros falsos mesías embaucadores, tipos que habían tenido algún éxito en la construcción de su impostura. Y en sus cartas le preguntaba acerca de los métodos, trucos y engaños pertinentes para ser bien recibido como enviado de Dios. Ninguno le contestó. En realidad, solo uno. Nehemías Hayen, era un falso mesías, le escribió una nota que decía solamente: rezo por vos.